Bienvenidos nuevamente. Ya lo saben que de un precio más o menos promedio de 300 y pico dólares por kilovatio hora ahora, eso es lo que le podemos extraer a las baterías de litio, que son el santo grial de la movilidad futura. Si queremos realmente funcionar con automóviles eléctricos, necesitamos que ese precio baje. Ha bajado dramáticamente en la última década, seguro, en los últimos 5 o 6 años se ha desplomado. Sin embargo, nos dice Guillaume de Bloomberg New Energy Finance que se va a estabilizar. Entonces, probablemente haya otros flecos que resolver de este problema. Probablemente ya no sea solo el desplome en el coste de batería, sino que haya otras maneras. Algunos piensan en reinventar la movilidad completamente. Guillaume, ¿qué cosas pueden pasar? La primera es la venta. Si no hay autos eléctricos en las calles, obviamente aquí no hay mercado. ¿Cuándo va a costar lo mismo? ¿Cuándo será mi decisión solamente y no mi incentivo económico decir voy por un eléctrico, voy por un gasolina? Pues mira, voy a hacer un paso atrás y te voy a contar un poco de mi país en Francia, porque con el nuevo gobierno acaban de anunciar hace creo que un poco más de un mes y medio o algo así, que en 2040 ya quieren prohibir todos los coches de combustibles fósiles. La venta. La venta. La venta de coches fósiles. Entonces, claro, 2040 estaremos un poco más viejos, ¿no? Pero, sí. Un poco. Pero bueno, puede ser tu decisión tuya, te digo, entre 2022 y 2026 a nivel económico. Ajá. Pero yo creo que también tenemos que pensar más que comprar coches, tenemos que ver cómo movernos en ciudades, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no tengo coche aquí en Nueva York, ¿no? Entonces, usamos Uber, usamos el metro, y creo que es un desafío grande para Latinoamérica, pues un poco incentivizar el uso otras maneras de moverse, ¿no? Otras maneras de moverse. Bueno, hay empresas como Uber, Cabify, que aún están en varios países, tuvieron muchos problemas en algunos países, pero que están llegando esos nuevos modelos de negocios. Una de las cosas interesantes que vosotros también resaltáis en uno de vuestros últimos informes es que, de hecho, hablabas de Uber, Cabify, veo aquí Lyft, veo Didi, veo Get, veo que tenéis asociaciones claras firmadas, hay mucho dinero, mucha transferencia de las grandes compañías del sector automovilístico a algunas startups o algunas empresas ya más establecidas que son de esta nueva movilidad, sea porque van por las baterías, sea porque van por el ride-hailing de Uber. ¿Qué está pasando? Yo creo que siempre para los fabricantes de coches en general, el objetivo era muy sencillo. El objetivo era, tengo que vender cuantos más coches posibles. Eso es el desafío. Yo creo que estamos cambiando un poco la manera de pensar y esas empresas lo están tomando en cuenta, que el desafío no es vender los más coches, el número más grande de coches posibles, sino de que se use el coche lo más posible. Entonces, ¿cómo se puede usar el coche? Pues compartiendo el coche con esas nuevas aplicaciones de movilidad. Y bueno, pues las inversiones que están viendo en la pantalla es básicamente unos ejemplos, hay muchos más, de empresas que producen algo físico invirtiendo en tecnología, en aplicaciones, ¿no? Porque a pesar de que la idea sea, y quería hacer mención a otra de las gráficas que tenemos aquí vuestras, ¿no? que es la venta proyectada de vehículos ligeros, que son los que podríamos tener tú y yo aquí si estuviéramos suficientemente locos para tener el automóvil propio en Manhattan, cosa que no se puede hacer. Tenéis una proyección que lleváis hasta 2040, que obviamente va cambiando de color, cada vez en mayor proporción son vehículos eléctricos, y eso es una buena noticia. Partimos del 1% ridículo, del nada que tenemos ahora, a más de la mitad. Sin embargo, el número total de vehículos sigue creciendo, aunque de una manera parece un poco tímida, ¿no? Sobre todo en los países bueno, en desarrollo, ¿no? Te cuento un poco sobre la gráfica. Es el segundo año que hacemos esta previsión, tenemos varios escenarios, y el escenario básico, con este año estamos hablando de la mitad de vehículos vendidos a nivel mundial en 2040 deberían ser eléctricos. El año pasado, cuando publicamos el primer reporte, decíamos 35%, entonces hemos aumentado la previsión.
Si comparas con otras fuentes, porque no somos los únicos en hacer eso, los países de la OPEP, incluso pues empresas petroleras lo publican y están muy debajo de esta previsión. Entonces somos los más optimistas, pero como te comenté, si volvemos 10 años atrás, éramos los más optimistas para la energía solar, ¿no? Pero siempre muy lejos de la realidad. Cuando tienes un gobierno, bueno, en Francia, ¿Y la realidad que ha sido? Reino Unido, ¿Mejor o peor? ¿Cómo? ¿Y la realidad ha sido mejor o peor con la Ha sido solar? mejor. Ha sido Sí, mejor. sí, o sea, más que más erais instalación. optimistas y Pero os quedasteis cortos. lejos de la realidad, o sea que el despegue fue exponencial. ¿Qué es lo que... me salgo un momento ahora de la gráfica propiamente, pero ¿qué es lo que podría pasar? Porque claro, todas estas previsiones se hacen con lo que sabemos ahora mismo. Exacto. Pero aquí a veces en el programa hemos tenido científicos hablando de esta cosa pseudomística que es quien consiga hacer una batería que no requiera líquido, ¿no? De litio seco, no líquido, que eso cambiaría el volumen, la densidad de energía. O sea, hay como varias cosas que si de repente alguien rompe, Claro. Soluciona un rompecabezas, bueno, Esto se acaba. disparar. Esto se acaba. O sea, tenemos que volver a hacer la previsión con estas nuevas tecnologías. Y yo siempre digo, esto es básicamente el escenario básico, ¿no? Con las tecnologías actuales, que pueden mejorar un poco. Pero como dices, es que no es si alguien llega con la tecnología, Sino alguien cuándo. va a llegar. Claro. Entonces esto se va Claro. Y hay muchísima inversión en nuevas... Claro, la batería de litio es algo necesario, ¿no? Se tiene que renovar. Bueno, ojalá eso os va a dar trabajo para tiempos seguros cada vez que tengáis que rehacer vuestras gráficas. Seguro. Y en cualquier caso, las cifras son impresionantes de cómo está cambiando la cosa. Guillaume, como siempre, un absoluto lujo tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos nuevamente. Ya lo saben que de un precio más o menos promedio de 300 y pico dólares por kilovatio hora ahora, eso es lo que le podemos extraer a las baterías de litio, que son el santo grial de la movilidad futura. Si queremos realmente funcionar con automóviles eléctricos, necesitamos que ese precio baje. Ha bajado dramáticamente en la última década, seguro, en los últimos 5 o 6 años se ha desplomado. Sin embargo, nos dice Guillaume de Bloomberg New Energy Finance que se va a estabilizar. Entonces, probablemente haya otros flecos que resolver de este problema. Probablemente ya no sea solo el desplome en el coste de batería, sino que haya otras maneras. Algunos piensan en reinventar la movilidad completamente. Guillaume, ¿qué cosas pueden pasar? La primera es la venta. Si no hay autos eléctricos en las calles, obviamente aquí no hay mercado. ¿Cuándo va a costar lo mismo? ¿Cuándo será mi decisión solamente y no mi incentivo económico decir voy por un eléctrico, voy por un gasolina? Pues mira, voy a hacer un paso atrás y te voy a contar un poco de mi país en Francia, porque con el nuevo gobierno acaban de anunciar hace creo que un poco más de un mes y medio o algo así, que en 2040 ya quieren prohibir todos los coches de combustibles fósiles. La venta. La venta. La venta de coches fósiles. Entonces, claro, 2040 estaremos un poco más viejos, ¿no? Pero, Sí. un poco. Pero bueno, puede ser tu decisión tuya, te digo, entre 2022 y 2026 a nivel económico. Ajá. Pero yo creo que también tenemos que pensar más que comprar coches, tenemos que ver cómo movernos en ciudades, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no tengo coche aquí en Nueva York, ¿no? Entonces, usamos Uber, usamos el metro, y creo que es un desafío grande para Latinoamérica, pues un poco incentivizar el uso otras maneras de moverse, ¿no? Otras maneras de moverse. Bueno, hay empresas como Uber, Cabify, que aún están en varios países, tuvieron muchos problemas en algunos países, pero que están llegando esos nuevos modelos de negocios. Una de las cosas interesantes que vosotros también resaltáis en uno de vuestros últimos informes es que, de hecho, hablabas de Uber, Cabify, veo aquí Lyft, veo Didi, veo Get, veo que tenéis asociaciones claras firmadas, hay mucho dinero, mucha transferencia de las grandes compañías del sector automovilístico a algunas startups o algunas empresas ya más establecidas que son de esta nueva movilidad, sea porque van por las baterías, sea porque van por el ride-hailing de Uber. ¿Qué está pasando? Yo creo que siempre para los fabricantes de coches en general, el objetivo era muy sencillo. El objetivo era, tengo que vender cuantos más coches posibles. Eso es el desafío. Yo creo que estamos cambiando un poco la manera de pensar y esas empresas lo están tomando en cuenta, que el desafío no es vender
los más coches, el número más grande de coches posibles, sino de que se use el coche lo más posible. Entonces, ¿cómo se puede usar el coche? Compartiendo el coche, con esas nuevas aplicaciones de movilidad. Y bueno, pues las inversiones que están viendo en la pantalla es básicamente unos ejemplos, hay muchos más, de empresas que producen algo físico invirtiendo en tecnología, en aplicaciones, ¿no? Porque a pesar de que la idea sea y quería hacer mención a otra de las gráficas que tenemos aquí vuestras, ¿no? que es la venta proyectada de vehículos ligeros, que son los que podríamos tener tú y yo aquí si estuviéramos suficientemente locos para tener el automóvil propio en Manhattan, cosa que no se puede hacer. Tenéis una proyección que lleváis hasta 2040, que obviamente va cambiando de color, cada vez en mayor proporción son vehículos eléctricos, y eso es una buena noticia. Partimos del 1% ridículo, del nada que tenemos ahora, a más de la mitad. Sin embargo, el número total de vehículos sigue creciendo, aunque de una manera parece un poco tímida, ¿no? Sobre todo en los países en desarrollo, ¿no? Te cuento un poco sobre la gráfica. Es el segundo año que hacemos esta previsión. Tenemos varios escenarios, y el escenario básico, con este año estamos hablando de la mitad de vehículos vendidos a nivel mundial en 2040 deberían ser eléctricos. El año pasado, cuando publicamos el primer reporte, decíamos 35%. Entonces hemos aumentado la previsión. Si comparas con otras fuentes, porque no somos los únicos en hacer eso, los países de la OPEP, incluso pues empresas petroleras lo publican y están muy debajo de esta previsión. Entonces somos los más optimistas, pero como te comenté, si volvemos 10 años atrás, éramos los más optimistas para la energía solar, ¿no? Pero siempre muy lejos de la realidad. Cuando tienes un gobierno, bueno, en Francia, ¿Y la realidad que ha sido? Reino Unido, ¿Mejor o peor? ¿Cómo? ¿Y la realidad ha sido mejor o peor con la Ha sido solar? mejor. Ha sido Sí, mejor. sí, o sea, más erais instalación. optimistas y pero os quedasteis lejos de la realidad. O sea, que el despegue fue exponencial. ¿Qué es lo que... me salgo un momento ahora de la gráfica propiamente, pero ¿qué es lo que podría pasar? Porque claro, todas estas previsiones se hacen con lo que sabemos ahora mismo. Exacto. Pero aquí a veces en el programa hemos tenido científicos hablando de esta cosa pseudomística, que es quien consiga hacer una batería que no requiera líquido, ¿no? De litio seco, no líquido, que eso cambiaría el volumen, la densidad de energía. O sea, hay como varias cosas que si de repente alguien rompe, Claro. Soluciona un rompecabezas, Esto se acaba. Esto se acaba. O sea, tenemos que volver a hacer la previsión con estas nuevas tecnologías. Y yo siempre digo, esto es básicamente el escenario básico, ¿no? Con las tecnologías actuales, que pueden mejorar un poco. Pero como dices, es que no es si alguien llega con la tecnología, Sí, alguien va a llegar. Claro. Entonces esto se va Claro. Y hay muchísima inversión en nuevas... Claro, la batería de litio es algo necesario, ¿no? Se tiene que renovar. Bueno, ojalá eso os va a dar trabajo para tiempos seguros cada vez que tengáis que rehacer vuestras gráficas. Seguro. Y en cualquier caso, las cifras son impresionantes de cómo está cambiando la cosa. Guillaume, como siempre, un absoluto lujo tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos en CST. Lo vamos a hacer ahora para hablar de uno de los temas recurrentes del programa y seguramente de la vida de todos los que estamos viendo esto. La movilidad. Es una manera un poco fancy, si me permiten, de hablar de autos, de carros, de coches. Estamos en un pleno proceso de cambio radical, muchos dicen, de esta industria, porque la gasolina, el diésel, bueno, empiezan a ver el final del túnel. Y tienen que llegar los eléctricos. Pero vamos, ni ustedes ni yo, con casi toda probabilidad, disponemos todavía de un auto propio eléctrico, no es todavía normal. Son caros, está el range anxiety, esta idea de que se pueda poder manejar suficientes kilómetros o no, dónde recargarlo. Todavía hay muchas cosas que están pendientes. Pero si dejamos de fijarnos en el detalle pequeño y hacemos un poquito la vista de águila, si quieren, vamos a ver el sector en general, qué tendencia sigue, cómo ha evolucionado en los últimos años y qué nos cabe esperar realmente. Ya saben que hay grandes movimientos, Elon Musk y su Gigafactory en Nevada, hay muchas cosas que están cambiando. ¿Cómo todo esto va a cambiar dentro de poco?
Bueno, pues recientemente había un especial de The Economist que lidiaba con todo ello, y una de las fuentes que no dejaban de citar era que además tenemos un amigo que trabaja allí, así que lo hemos invitado aquí en el programa. Él es Guillaume Fouché de Bloomberg New Energy Finance. Guillaume, qué bueno tenerte aquí otra vez. Muchas gracias, Luis. Hoy hablamos de movilidad, ¿no? De energías renovables, aunque estén muy asociados, ¿no? Aunque estén extremadamente asociados, ¿no? Porque es difícil entender esta nueva oportunidad del coche eléctrico sin entender el auge y la inversión en energías renovables. Tú antes me decías fuera de cámara que esto ni mucho menos es una cosa nueva, ¿no? Claro. Mira, estamos invirtiendo mucho en este asunto, ¿no? Porque la energía y la movilidad están relacionadas, ¿no? Y estamos viendo, como sabes, hacemos análisis de previsión de matriz energética hasta 2040 y hemos replicado para los vehículos eléctricos o para los coches en general. Y la verdad es que te voy a contar un poco, pero genera una oportunidad para muchas empresas, para empresas eléctricas y para todo el mundo en general, ¿no? Y para el medio ambiente. Y para el medio ambiente. Una de las informaciones que me estabas pasando cuando preparábamos esto es una cosa que os vamos a pinchar ahora en pantalla. Vamos a poner que son dos autos, un auto normal y uno que parece un Micro Machines. Y esto creo que es no solo poético, sino muy informativo. Mira, el gráfico que están viendo es la escala actual de básicamente el mercado en este momento de los vehículos que llamo convencionales frente a los vehículos eléctricos. Entonces se ve que los vehículos convencionales, por supuesto, son los vehículos que ocupan todas las calles casi, y estamos al día de hoy, bueno, el gráfico es de 2014, bueno, la información es de 2014, pero estamos con un poco menos de 1 millón de vehículos eléctricos ahí en las calles. Una cosa que no deja de sorprender cuando miramos este gráfico es que tú me citabas antes un artículo del Washington Post de 1915 que decía, bueno, ya casi estamos, lo único que hace falta es que acaben de bajar los precios de los autos eléctricos para que cada familia se pueda permitir uno. 1915. ¿Y qué ha pasado en estos 100 años? Pues mira, en 100 años hemos hablado, o sea, sí, es muy bueno este artículo porque al final estamos hablando de vehículos eléctricos desde más de 100 años. Pero realmente nada ha pasado entre 1915 y 2010, básicamente. Lo bueno entre 2010 y 2016, porque al final el coste del vehículo eléctrico, la parte más importante de ese coste es la batería, ¿no? Hemos visto una bajada. Como sabes, nosotros miramos los precios de componentes fotovoltaicos, turbinas eólicas, perdón. Estamos replicando un poco la misma metodología entre vendedores y compradores de baterías para entender una especie de tendencia de precios. Y esos precios de baterías han bajado 70% en 6 años, ¿no? Claro, visualmente es dramático, parece que se desploma el precio. Sin embargo, proyectáis a futuro y no proyectáis un pozo sin fondo. No, porque bueno, al final es lo mismo para la solar, para la eólica, se establece un poco el precio y luego es que lo que pasa es que entre ahora y 2030 estamos viendo básicamente la curva de experiencia de 20% más o menos de bajada de precio cada vez que doblas la producción de batería. O sea, si produces 2 baterías en lugar de una, te ahorras un 20%, no te ahorras un 50%. O sea, no es directo, con lo cual tienes que aumentar mucho de escala y cada vez reduces menos. Es un poco de esta idea de que, bueno, más o menos el precio se va a quedar vosotros proyectáis algo por debajo de 100, incluso $73 por kilovatio hora, que compara ahora mismo nos está costando, ¿cuánto ahora? ¿300? 300 y pico. 300 y pico. Pero está bajando, o sea, eso es una media básicamente a nivel global y por supuesto hay precios más bajos, hay precios más altos. Claro, entonces ahí lo que tienes que mirar es cuando económicamente el vehículo eléctrico frente al vehículo convencional hace sentido. Y según los países, bueno, estamos mirando entre 2022 y 2026. Entonces, puede parecer lejos, pero estamos hablando de 5 años. Y claro, en 5 años... Eso es nada. Vale, para una persona como tú y yo, pero hay gente que ya tiene un poco más de dinero y ya se están comprando Teslas y otros tipos de coches.
lo interesante también es que muchos fabricantes, claro, están desarrollando vehículos eléctricos, ¿no? Ahora, no estamos contando los fabricantes que están desarrollando vehículos eléctricos, sino estamos contando los que no están desarrollando vehículos eléctricos. Ajá. O sea, que todos los fabricantes lo están mirando. Entonces, claro, va a haber más competencia, los precios van a bajar. Yo siempre comparo un poco este sector de vehículos eléctricos con el sector de la energía solar hace 10 años, más o menos.